Cuando Lady Frances fue encontrada sin vida en su estudio, a la luz de las velas, su carta final, nunca publicada, revelaba un nombre que sacudió a la aldea en su núcleo. ¿Por qué lo escribió, momentos antes de su muerte? ¿Y quién se aseguró de que nunca se enviara? La campana de Todos los Santos sonó, con una profunda solemnidad deliberada. Cada golpe reverberaba en el aire de la mañana, como un viejo arrepentimiento. Era el tipo de tañido que no convocaba tanto, como recordaba a los aldeanos de Bracken que Lady Frances Fitzwilliam finalmente había renunciado a su largo control sobre la vida. El sonido viajaba sobre los setos y los hundimientos de la cocina, a través de senderos de grava y zapatos negros pulidos, reuniéndose en las mentes de aquellos que una vez dependieron de sus órdenes, sus invitaciones, sus silencios. Una modesta procesión se había reunido fuera de la iglesia, vestida con tonos de duelo suavizados por la familiaridad. No había sido un shock, su fallecimiento, aunque tal vez había llegado unas semanas antes de lo esperado. Se podría decir que Lady Frances había elegido su salida con la misma economía que aplicaba a sus planes de asientos y legados de caridad. La señorita Marple, que había viajado la corta distancia desde St. Mary para asistir, observaba el ritmo de todo con una atención tranquila. La forma en que el hijo del mayordomo estaba, demasiado recto. La esposa del vicario, se tocó los ojos demasiado pronto. Y una mujer joven, detrás de ella, seguía mirando hacia el impulso de grava. Era, como suelen ser los funerales, menos sobre los muertos que sobre los vivos, y lo que temían que ahora pudiera salir a la luz. La señorita Marple se sentó modestamente en el banco trasero, sus guantes doblados cuidadosamente sobre su regazo, un pequeño bolso a sus pies. Desde ese punto de vista, ni demasiado cerca ni demasiado alejada, podía observar con discreción cómoda. La iglesia parroquial era tenue, su aire impregnado de cera de abejas e incienso, y la congregación susurraba con restricción, más que con emoción. Se dio cuenta, sin parecerlo, de la coreografía sutil del dolor, el asentimiento de una viuda, demasiado agudo, el suspiro de un yerno, que parecía ensayado, los ojos de una joven criada, parpadeando nerviosamente hacia el altar. Pero fueron los viejos hábitos los que más le interesaron. El ligero endurecimiento de los hombros en un himno familiar, la forma en que las manos se doblaban por el servicio, más que por la fe. Los funerales, en la experiencia de Miss Marple, eran espejos peculiares. Las personas se recordaban a sí mismas como deseaban ser recordadas, y se comportaban en consecuencia. No siempre era el dolor lo que contaba la historia, sino la cuidadosa construcción de ella. Lady Frances no había dejado esposo, solo un hijo. Y su reputación, una construida sobre disciplina, legado y cierta distancia, era ahora lo que resonaba. Pero algo en la atmósfera de hoy se sentía inquieto, menos reverente que ensayado, como si el duelo estuviera siendo realizado por aquellos que aún no habían decidido qué llorar. Fue durante la oración de apertura, cuando la voz del vicario se asentó en su cadencia familiar, que una onda tranquila pasó a través de los dolientes reunidos. Un giro sutil de cabezas, una mirada hacia las altas puertas de madera, una ligera tensión en las piernas del vicario, antes de continuar. Hugo Fitzwilliam no había venido. El banco delantero, vacío, marcado por un discreto cojín de terciopelo y una sola floración blanca. No hubo aire, ni expresión de dolor filial. Solo ausencia, resonando más fuerte que cualquier elogio. La omisión no fue del todo inesperada, por supuesto. El pueblo había susurrado sobre grietas, largos silencios, y direcciones extranjeras. Pero aún así, la decepción tenía sus rituales. La señorita Marple, sin mirar hacia arriba, sintió que el aire cambiaba. No con sorpresa, sino con una especie de reconocimiento cansado. En familias como los Fitzwilliam, el distanciamiento no siempre era dramático. Simplemente se realizaba limpiamente, como Lady Frances habría preferido. Pero la ausencia también conlleva su propio testimonio. No se puede faltar, sin ser mencionado. Aunque solo sea, en silencio. La señorita Marple dobló sus manos, sus ojos en el ataúd cubierto con tela pálida y adornos de lavanda, y pensó, siempre hay una razón, por la cual un hijo no vuelve a enterrar a su madre. Justo detrás del ferrocarril del coro se sentaba una hilera de mujeres de edad avanzada, sus posturas erguidas, a pesar del paso del tiempo. Cada una vestida de negro cuidadoso, no tanto por dolor, sino por hábito. Una vez, habían servido en Fitzwilliam Hall. Eso estaba claro. El ligero arco de la cabeza ante la mención del deber, la forma en que sus manos enguantadas se apretaban sobre los himnarios, cuando se habló el nombre de Lady Frances. La señorita Marple reconoció a dos.
La señora Emmons, que había sido criada de un solo lugar en su juventud, y la señora Bellamy, una vez asistente de cocina, ahora viuda de un administrador de correos. Sus rostros tenían la larga neutralidad del servicio entrenado. Pero sus ojos sostenían algo más. No reverencia, exactamente. Tampoco tristeza. Observó cómo una ajustaba el encaje de su brazalete, con los dedos un poco inestables. La otra, apretaba su bolso con más fuerza de la necesaria. No lloraban. Los sirvientes rara vez lo hacen. Pero recordaban. Y recordar, en ese lugar, a menudo era más revelador que las lágrimas. Lady Frances había gobernado su hogar con autoridad firme y silenciosa. Estas mujeres habían obedecido su voz incluso antes de que fuera pronunciada. Sin embargo, debajo de la dignidad compuesta, yacía algo inestable. Quizás, los muertos dejan más que propiedad y porcelana. Quizás, la memoria, cuando se presiona demasiado bajo reglas y rutina, comienza a doler. El vicario, amable aunque sin imaginación, habló ahora del trabajo caritativo de Lady Frances, sus contribuciones al fondo de viudas de guerra, su patrocinio de la biblioteca parroquial, su creencia en los actos tranquilos de bondad. Su voz se elevó ligeramente al mencionar su carácter moral incuestionable, y en ese momento, en una fracción de aliento, la señorita Marple lo atrapó. Dos mujeres en la segunda fila, ambas antiguas empleadas del pasillo, intercambiaron una mirada. Fue rápido. No más que un parpadeo. Pero no era una mirada de sentimiento compartido. Era una mirada, cargada, involuntaria. Una pareció empezar a fruncir el ceño. La otra, presionó los labios y desvió la vista. La señorita Marple no insistió, pero notó el movimiento con precisión interna. En un pueblo, tales cosas hablaban mucho. La mirada no contradijo las palabras del vicario en voz alta, pero las cuestionó en silencio. Así es como se resiste la verdad, no con arrebatos, sino a través de lo que tiembla, detrás de los ojos. El servicio concluyó. Las campanas sonaron una vez más. Y los dolientes se dispersaron, como hojas caídas en el cementerio. Las conversaciones fueron suaves, respetuosas y vagas, del tipo que llena los espacios, cuando algo más pesado podría asomar. La señorita Marple salió al final, su ritmo sin prisa, y se detuvo junto al muro de piedra, donde la hiedra se aferraba obstinadamente, incluso en el frío. Un débil rastro de lavanda colgaba en el aire. No el perfume de un doliente, sino el sutil aroma seco, que se había aferrado a la tela funeraria, tejido en sus fibras, como si se hubiera elegido deliberadamente. Le recordó al salón de dibujos de Lady Frances, siempre perfumado, nunca dulce. Un lugar de elegancia, que advertía suavemente contra la intrusión. Volvió su mirada a la iglesia, ahora sombreada por el suave tramo de la tarde, y pensó nuevamente en la ausencia de Hugo, de las mujeres cuyas caras no habían llorado, de la carta que la señorita Tilling había insinuado, sellada, sin leer, esperando en un cajón, como una verdad demasiado delicada para la luz del día. La lavanda no se había desvanecido. Se demoró, al igual que algo más, tácito, pero presente. La señorita Marple caminó lentamente hacia la puerta de hierro, sus pasos estables. En el pasado, lo raro rara vez quedaba enterrado, especialmente en lugares donde el aire todavía llevaba el aroma de lo que alguna vez había sido oculto. El teléfono sonó, antes de lo que debería haber sonado. No ofensivamente, pero con la suficiente intención como para ser notable. Sí, ya vestida, desempolvando el manto con la manga, se detuvo a mitad de camino. Las mañanas en St. Mary Mead seguían un cierto ritmo, y cualquier interrupción en ese patrón a menudo significaba que algo había comenzado a desenredarse en otro lugar. Era la señorita Tilling. Su voz, generalmente cortante, compuesta, el modelo de una mujer acostumbrada a vivir a las afueras del salón, ahora, vacilaba. Señorita Marple, me disculpo por la hora, pero, me preguntaba si podría venir. Hay algo que creo, que debería ver. Es, sobre Lady Frances. Una carta. Hubo una pausa. No lo suficiente como para permitir una respuesta, antes de agregar. No sabía qué hacer con ella. La señorita Marple murmuró ante el auricular, y lo colocó lentamente. Las cartas rara vez causaban alarma, excepto cuando lo hacían. La caminata hacia Ivy House fue agradable, cálida. El sendero estrecho, sombreado por espinos, olía a lila temprana. El aire se sentía cargado de propósito, un poco más agudo que de costumbre. La cabaña de la señorita Tilling, escondida modestamente detrás del vicaraje, estaba ordenada, en la forma en que ciertas mujeres lo están, no por esfuerzo,
sino por supervivencia. La señorita Marple notó que las cortinas de encaje habían sido recién planchadas, aunque una colgaba ligeramente torcida. El jardín, siempre recortado, tenía una pala apoyada contra la puerta. Pequeños detalles. Incluso en su angustia privada, la señorita Tilling no podía permitir el desorden, pero algo la había sacudido. La puerta se abrió antes de que sonara el timbre. La señorita Tilling llevaba guantes, aunque estaba dentro. Su expresión estaba rígida, su boca temblorosa, los ojos demasiado brillantes. Le recordaba a la señorita Marple, a una mujer a punto de confesar algo, en lo que no creía del todo. Está en el cajón. No hubo preámbulo. En caso de mi muerte, eso era todo lo que decía. La señorita Marple no se sentó. Aún no. Esperó, como quien sabe que algo delicado está a punto de salir a la luz. El escritorio era pequeño, de nogal, pulido con esmero. La señorita Tilling se acercó a él con algo de reverencia, pero sus manos estaban tensas. No temblaban, pero se notaba la rigidez de quien teme abrir una puerta al pasado. Sacó la carta sin ceremonia. Ya había sido leída. La señorita Marple vio una leve mancha, un pulgar había dudado demasiado. El sobre, color crema, caro, llevaba el monograma de Lady Frances en azul desvaído. La letra, ordenada, inclinada, tenía la precisión de una mujer entrenada en el valor de las apariencias. La señorita Marple la desplegó. La carta era breve, de tono lamentable, vagamente religioso, y completamente evasiva. Frases como las cargas que uno debe llevar y rezo por la comprensión de quienes quedan atrás resaltaban, nobles en apariencia, pero sin revelar nada en absoluto. Pero fue una línea la que la detuvo. Todavía pienso en la chica del huerto. La señorita Marple sintió un escalofrío. No era sorpresa, exactamente, sino reconocimiento. No había nombre, ni detalles. Ninguna confesión. Solo, esa oración. Suspendida, en su propio silencio. Puedo preguntar, ¿cuándo encontró esto? Ayer por la mañana, pero no tuve el valor de abrirla hasta hoy. La señorita Tilling se sentó lentamente, como si admitir la duda le costara fuerza. Sus manos, entrelazadas con demasiada tensión, su mirada fija en la alfombra. Es su letra. O eso parece. Pero, algo no se siente del todo bien. La señorita Marple no respondió. El silencio, en esos momentos, era mejor aliado que las palabras. Ella no había escrito en sus últimos días. La artritis en sus dedos, terrible. Dictaba todo. Incluso, la lista de la compra. Lady Frances había sido muchas cosas, pero impulsiva no era una de ellas. Si hubiera querido confesar, lo habría hecho con precaución. Y control. La señorita Marple, aún con la carta en su bolso, caminó de regreso al carril. Ivy House permanecía atrás, pequeña, ordenada, como si dentro de sus paredes nada desordenado pudiera sobrevivir. Y, sin embargo, algo lo había hecho. La fragancia en la carta era débil, pero inconfundible. No era perfume. Era lavanda. Demasiado fresca. Demasiado colocada. Lady Frances había sido muchas cosas, pero la impulsiva no era una de ellas. Si hubiera deseado confesar, lo habría hecho con precaución y control. Esta carta tampoco. Pausa breve. La culpa, cuando es cierta, rara vez está bien escrita. No, lo que preocupaba a la señorita Marple no era lo que decía la carta. Era lo cuidadosamente que evitaba decir algo en absoluto. Y cuán perfectamente se hacía eco de los ritmos de la sinceridad, sin sonar sinceros. Tono sospechoso. Llegó a su puerta justo cuando la lámpara de la calle se encendió. Un pájaro llamó una vez, luego se quedó en silencio. Tono silencioso. Se había dejado algo en esa habitación. No solo el guante, o el aroma, o el silencio. Algo mucho más antiguo. Algo aún no nombrado. Tono misterioso. Y la señorita Marple, con su chal apretado contra el anochecer. Sabía que esas cosas, cuando estaban enterradas, tenían una forma de florecer de todos modos. Tono reflexivo. Fue durante un té poco notable con la señora Clement, que el nombre surgió suavemente, como si se cepillara en lugar de hablar. Tono tenue. Habían estado discutiendo el funeral de esa manera cautelosa. Las mujeres del pueblo, donde la simpatía se sienta junto con la especulación. Y cada biscuit lleva una historia. Tono nostálgico. Era extraño, ¿no? La señora Clement había dicho, revolviendo su té pensativamente. ¿Cómo llegó todo el personal mayor,
incluso los que no habían visto en años. Me atrevo a decir que trajo las cosas. Alice Carter, por ejemplo. La señorita Marple, que acababa de alcanzar el pastel de Dundee, se detuvo. Pausa significativa. ¿Alice Carter? Oh, sí. Trabajó en el pasillo mucho antes de que Francis renunciara al ala este. Pobre niña. Murió joven. Cayó por la escalera. Trágico. Dijeron que se estaba desmayando. ¿Sabes lo cálidos que solían ser esos veranos? Su voz se desvió, los ojos fijados en algún lugar justo detrás del hombro de la señorita Marple. La señorita Marple simplemente asintió. Aunque algo dentro de ella, algo que sabía el silencio particular reservado para cosas que no se olvidaron del todo, se había agitado. Tono profundo, reflexivo. No fue el nombre el que llamó su atención, sino la forma en que se había amortiguado. Como si, incluso después de todo este tiempo, uno no debía hablar demasiado cerca. ¿De dónde dormía el recuerdo? A la tarde siguiente, la señorita Marple tomó un desvío pequeño y deliberado a través del cementerio. El tipo de caminata que parecía inactiva, pero conducía, con bastante precisión, a la fila de tumbas más antiguas y menos atendidas. Pasó a los Wilkinson, los Innes, los gemelos Dobbs. Y finalmente, llegó a una modesta lápida enmarcada de musgo, que se inclinaba ligeramente hacia la derecha. Decía, simplemente, Alice Carter. Amada hija. 1899 a 1917. Las palabras eran ordenadas. La talla, desmayada. No se menciona el servicio ni el accidente. Solo el nombre, los años, y un sentimiento que sonó de manera extraña. ¿Amada por quién? La señorita Marple se quedó de pie durante mucho tiempo. La tumba no fue olvidada, pero tampoco fue apreciada. No había flores frescas, ni corona de laurel. Solo un mechón de yedra, trepando por un lado. Una niña perdida a los 18 años. Recordada por ninguna familia todavía en el pueblo. Sin reverencia. Ninguna amiga para hablar su nombre en el funeral de la mujer a la que una vez había servido. Fue, pensó, una cosa curiosa, como ciertos nombres permanecen en silencio. Presionados por el tiempo, pero nunca borrados. La viuda del jardinero vivía en una cabaña de ladrillo rojo, cerca de las asignaciones. Sus cortinas siempre dibujadas en ángulo, su césped, más ordenado que sus pensamientos. La señora Lane había vivido una vez en el pasillo, en sus días más grandiosos, cuando la palabra de Lady Francis era una especie de ley. Y se hablaba del jardín de rosas en periódicos regionales. Ella saludó a la señorita Marple amablemente, con el tipo de calidez cautelosa reservada para esos respetos, sin confiar. Oh, Alice, dijo, revolviendo su temucho después de que el azúcar se hubiera disuelto. Sí, continuó. Era tranquila. No tenue, no me malinterpretes. Pero tranquila. Gentil. Se mantenía a sí misma. Miss Marple no ofreció interrupción. Él te fue sobrevalorado, pero el momento, se estaba encogiendo en algo más rico. Dijeron que era una niña pobre, débil. El salón estaba terriblemente caluroso ese verano, pero recuerdo haber pensado que no era como ella. Había estado pálida esa semana, sí, pero no enferma. Ajustó el platillo con un dedo, los ojos fijos en el borde, y habló después. Tonterías tontas, por supuesto. Charla del personal. ¿Sabes cómo se propagan las cosas? Alguien dijo que había tenido palabras con Lady Francis. Nunca lo escuché yo misma, solo que, a la mañana siguiente, se había ido. La señorita Marple la miró. Y nadie lo cuestionó. La señora Lane presionó sus labios. No permitido. La señorita Marple escuchó sin interrupción, mientras la señora Lane continuaba. Su voz, más suave ahora, como si hablara en un recuerdo que se había vuelto, frágil con la edad. Fue el tipo de calor que hace que el aire zumbe, dijo. Y todo se sintió lento, pesado. Recuerdo que las manzanas se secaban en la despensa, y las abejas se reunían en el alféizar de la cocina. Ella hizo una pausa. Venía del jardín por una jarra de agua, y escuché pasos. No rápidos, pero medidos. Lady Francis, descendiendo las escaleras. Sus zapatos hicieron ese sonido particular en el mármol. Ya sabes, controlado. Esa es la palabra. No apresurado. No sobresaltado. Solo, controlado. La señorita Marple asintió. Un hilo tranquilo se formaba en sus pensamientos. Me pasó en el corredor. No habló,
pero sus labios estaban presionados como piedra, como lo hacía cuando algo había ido mal, o estaba a punto de hacerlo. Y luego, una hora después, alguien encontró a Alice. La señora Lane no dijo la palabra muerta. Colgaba entre ellas. Comprendido. Dijeron que se desmayó. Perdió el equilibrio. Pero, no había moretones. No había razón para caer del descanso así. Ella miró a la señorita Marple. Firme. Nunca se sintió bien. No entonces. Y no ahora. Y la señorita Marple, cuyas manos no se habían movido de su regazo, dijo suavemente. No. No supongo que lo hiciera. Al día siguiente, en la oficina de correos, la señorita Marple se encontró con la señora Emmeline Price, de soltera, Bitlo, quien una vez trajo carbón y cartas para el salón, como una niña brillante, con orejas entusiastas. Ahora, de mediana edad y madre de 3, Emmeline se había convertido en el tipo de mujer que recordaba todo y a todos. Incluso cosas que muchos hubieran preferido olvidar. Oh, sí, dijo, cuando se mencionó el nombre de Alice Carter. Recuerdo el día en que sucedió. Estaba desempolvando el estante del vestíbulo. La señora Pendle me había hablado de las manchas, como de costumbre, y entonces lo escuché. La señorita Marple esperó. Silencio. Y, finalmente, Emmeline dijo. Un grito. No fue un grito de miedo. Ni siquiera un grito, exactamente. Más bien, una tristeza. Profunda. Como algo que se quebraba desde dentro. No le dije a nadie. Confesó Emmeline, bajando la voz. ¿Quién era yo para hablar? Sacudió la cabeza. Dijeron que se desmayó, pero yo he escuchado a chicas desmayarse. Esto fue diferente. Largo, como si alguien supiera lo que venía, y no pudiera detenerlo. La expresión de la señorita Marple no cambió. Pero, un hilo invisible se tensó bajo su calma. A veces, no eran los hechos los que más importaban, sino el tono con el que alguna vez habían sido recordados. Y cómo, en silencio, se quedaban encerrados. El corredor ese detalle había surgido casi distraídamente, durante uno de los recuerdos de la señorita Tilling, una mención de nuevas cortinas. Sustituidas apresuradamente, una quincena después de la caída de Alice. La señorita Marple se encontró caminando en círculos ahora, mientras pensaba. El ritmo de sus zapatos, suave contra el carril. Las nuevas cortinas, en sí, no eran inusuales. Pero en la experiencia de la señorita Marple, las decisiones domésticas, particularmente aquellas tomadas a raíz de una tragedia, rara vez eran tan inocentes como parecían. Las cortinas, después de todo, ocultaban cosas. Sombreaban. Absorbían. Silenciaban. Y el dobladillo. La señorita Tilling había dicho algo curioso. La costurera, sin ayuda de nadie, había comentado lo extraño que era que la pareja vieja hubiese sido cortada en el borde. No desgarrada. Cortada. Como si alguien hubiera recortado un trozo, para algo. O de algo. Tal vez, un hilo. Pero uno que valiera la pena conservar. La señorita Marple tomó nota para hablar con la señorita Tilling nuevamente. No con acusación, eso nunca fue su manera. Sino con el tipo de curiosidad suave que, a lo largo de los años, había convencido a muchos secretos a salir a la luz. Esa noche, la señorita Marple se sentó en su salón, con su tejido intacto, y sus pensamientos, profundamente, enredados. Las agujas descansaban ociosamente en su regazo. Sus ritmos, suspendidos, mientras sus pensamientos se movían a otro lugar. A una niña, con una lápida simple, y ninguna familia que quedara, para recordarla. Alice Carter. Sin escándalo que mancillara su nombre. Sin legado. Solo una caída. Solo silencio. Lo que inquietaba a la señorita Marple no era la caída en sí, sino cuán completamente Alice había sido borrada de la memoria. No por crueldad, sino, por decoro. No hubo problemas. Ninguna investigación. Solo un entierro. Una carta de condolencias a un primo lejano. Y una nueva criada, empleada el mes siguiente. Era, la señorita Marple lo sabía, el tipo de olvido más inglés. Deliberado, bien manejado. Sellado con té y ropa de cama fresca. Pensó en Lady Francis, su compostura, su precisión. Y aquella carta, demasiado ingeniosa, en su arrepentimiento. Aún no surgía la verdad. Solo una sugerencia.
como el perfume que se aferra a un encaje viejo. La señorita Marple miró el hogar, donde el fuego ya había bajado. El poder, reflexionó, no siempre usa la cara de la tiranía. A veces, se sienta en silencio en los salones, disfrazado de orden. Sus crueldades, presionadas entre pañuelos limpios y cajones cerrados. Y las chicas que traga, simplemente no se vuelven a mencionar. Cuando Hugo Fitzwilliams bajó del tren de la tarde en la estación de Bracken, no había nadie esperándolo. Ningún carruaje, ningún portero con una bolsa monogramada, ni siquiera una mirada curiosa desde el andén. Se movía lentamente, sin prisa, ni protesta, como un hombre que entra, sabiendo que no puede cambiar nada, ni evitarlo. El tiempo no lo había endurecido, lo había huido. Su rostro aún tenía rastros de una vez, gran belleza, una estructura ósea que, en su juventud, pudo haber sido elogiada. Ahora, sombreada por la pérdida y la fatiga, no llevaba abrigo sobre su brazo, ni paraguas, ni señales visibles de luto, solo esa solemnidad tranquila que se aferraba a él, más fuerte que cualquier lana negra. Cuando llegó a la puerta de Fitzwilliam Hall, ya había pasado a 3 aldeanos. Todos sabían exactamente quién era. Y todos eligieron no hablar. No por hostilidad, sino por ese silencio reservado a quienes han hecho del abandono un hábito. Hugo se detuvo frente a la casa un momento más largo de lo necesario, como si no supiera si golpear, alejarse, o simplemente desaparecer. Pero no hizo ninguna de esas cosas. Cruzó el umbral como quien ha sido exiliado, de una historia que aún se está escribiendo. La señorita Marple permanecía cerca de la pared del cementerio. Sus ojos no viajaban al vicariato ni a las tumbas más allá, sino a las ventanas de Fitzwilliam Hall. Allí, enmarcado apenas detrás del cristal envejecido, estaba Hugo. Una figura pálida, descrita por la sombra de la tarde. Inmóvil. No estaba mirando. Estaba recordando. A través de los ventanales de plomo. A través de los años. A través de las habitaciones que una vez fueron suyas. En nombre, pero nunca en confianza. Había algo casi infantil en la inclinación de su cabeza. Un anhelo, sin movimiento. La señorita Marple, observando desde el camino, notó la tensión en su postura. No era la rigidez del orgullo, sino de la moderación. Del tipo que uno ve en los hombres que no han perdonado. No porque no puedan, sino porque nunca se les dio la oportunidad de intentarlo. Él levantó una mano, probablemente, en un gesto de reverencia. La colocó contra el cristal. Y entonces, como avergonzado por la intimidad del momento, la dejó caer. Ella se dio la vuelta antes de que él la viera. No era su lugar para entrometerse. Aún no. Pero en ese instante, silencioso, entre el vidrio y la memoria, la señorita Marple vio algo frágil, tal vez incluso irreparable, asentándose en el aire, como el polvo, antes de una tormenta. La oficina del abogado había sido organizada para la privacidad, no la comodidad. Una mesa estrecha, 4 sillas y un aparador sobre el cual se encontraba una bandeja plateada con copas de jerez intactas, la favorita de Lady Francis, inalteradas desde su última directiva. La señorita Tilling se sentó a la izquierda, Hugo a la derecha, y el aire entre ellos colgaba pesado con el peso del sobre sin abrir. La lectura del testamento, en la voz seca y precisa del señor Fera, comenzó como se esperaba. Pequeños legados al personal, donaciones a la sociedad histórica, el nombre de una organización benéfica local en memoria de su difunto esposo. Y luego vino, el corazón. Para mi compañera Clara Tilling, dijo el notario con pausa, en fiel reconocimiento de su servicio y discreción, dejo el resto de mi patrimonio, incluido Fitzwilliam Hall y todos sus contenidos. No hubo preámbulo, ni justificación, ni disculpa. Los labios de la señorita Tilling se separaron ligeramente, y luego se cerraron de nuevo. Su postura no cambió. Hugo no protestó. No habló. Solo miró el documento doblado, como si intentara descifrar un idioma que una vez conoció, pero que ya no podía leer. El silencio que siguió no fue incómodo, sino denso. La señorita Marple, sentada en silencio junto a una estantería, lo observó de cerca. No había furia en él, ni orgullo herido, pero algo cambió profundamente. Algo suave, magullado, y no del todo nuevo. Fue la señorita Tilling quien produjo el sobre. Su mano tembló solo un poco al pasárselo a Hugo. Su voz, compuesta, pero despojada de ceremonia,
Ella pidió que se te entregara, si venías. No lo leí, añadió suavemente. Él no dijo nada. Simplemente aceptó la carta y la abrió sin demora, como si el gesto ya no fuera cuestión de curiosidad, sino de deber. Leyó en silencio. La señorita Marple observaba, como lo hacía a menudo, no el papel, sino al hombre. Sus ojos se movían lentamente, deliberadamente. Y luego, cuando llegó a la línea final, su mano vaciló sobre la página. No dramáticamente. Lo justo para que la carta susurrara contra sus dedos. Cuando habló, fue casi para sí mismo. El huerto. La palabra colgaba en la habitación, con el peso de los veranos enterrados. Dobló la carta, la colocó cuidadosamente sobre la mesa y se puso de pie, sin comentarios. Nadie lo siguió. Algunos momentos son demasiado privados para ser observados y, sin embargo, en su propia privacidad, dicen más que cualquier cosa dicha en voz alta. Más tarde esa tarde, cuando la casa había caído en su silencio habitual, la señorita Marple entró al salón con la apariencia de admirar la carpintería, un hábito que nadie cuestionaba en una mujer mayor. Allí encontró a Hugo, solo, de pie ante el manto de mármol. Su mano descansaba suavemente sobre el borde de una fotografía con marco de plata. Lady Francis, en su juventud, con el broche de Fitzwilliam. Sus ojos inflexibles, incluso en sepia. Él no se inmutó al verla entrar. No habló. Pero la señorita Marple notó la forma en que sus dedos presionaban contra el marco, y luego lo enderezó, muy suavemente. Se había inclinado ligeramente. Apenas perceptible. Pero él lo había notado. No hubo suspiro. Ni un monólogo susurrado. Solo el ajuste, y la quietud que siguió. La señorita Marple, de pie en silencio junto al hogar, no pensaba en el dolor, sino en la extraña ternura que persiste en los actos de orden. ¿Cómo un hombre puede enderezar una fotografía, no por amor, sino por hábito? O tal vez por un anhelo que no tiene a dónde ir. Finalmente, giró y salió de la habitación, sin reconocimiento. Fue, pensó ella, un gesto mucho más elocuente que cualquier declaración. Cuando la señorita Marple reflexionó sobre lo que había presenciado, la lectura silenciosa del testamento, la palabra huerto hablada como un código, el temblor de una mano sobre la plata pulida, comprendió algo esencial, no fue ira lo que sintió en Hugo. Ni siquiera decepción. Fue pérdida. Pero no la pérdida de propiedad, ni de nombre, ni de legado. Había una sombra en su expresión. Una sombra no emitida por la voluntad, sino por algo más viejo. Algo no reciente, sino formativo. Una queja de la infancia, dejada en silencio por demasiado tiempo. Una herida, alargada por la distancia. Lo había visto antes. No con frecuencia, pero sí lo suficiente como para reconocer su forma. La cara de un niño que una vez esperó ser perdonado. Y que ahora carga con el peso de nunca haber sabido por qué. Lady Francis lo había dejado fuera de su testamento, sí, pero ella lo había dejado fuera de algo mucho más importante mucho antes. Y en la tranquila retirada de Hugo, en la gentileza de sus movimientos, la señorita Marple no vio derecho, solo fatiga. Algunas herencias, después de todo, no se miden en tierra o dinero. Algunas están talladas en ausencias. El camino del jardín se curvó suavemente bajo sus pies, suavizado por la edad y por la camiseta, de décadas, de jardineros ahora desaparecidos. La señorita Marple caminó junto a la señorita Tilling sin urgencia, con sus ojos señalando como los bordes de Fitzwilliam Hall parecían desdibujarse en la hiedra circundante, como si la casa se retirara en silencio al paisaje, avergonzada de haberse mantenido tan grandiosa. Es amable de su parte caminar conmigo, murmuró la señorita Tilling, doblando las manos cuidadosamente frente a ella. Me resulta reconfortante, de alguna manera, caminar por los jardines, aunque no son lo que eran. No, la señorita Marple estuvo de acuerdo suavemente. Pero tampoco lo son la mayoría de las cosas, si uno mira lo suficientemente de cerca. Pasaron por un muro cubierto de musgo y una verja agrietada entre setos de buey. La señorita Marple observó el desgaste del tiempo. La pequeña podredumbre que entra donde antes vivía el orgullo. Fitzwilliam Hall no estaba en ruinas. Aún no. Pero tenía el aspecto de una casa que ya no se cree. Siempre pensé, dijo suavemente la señorita Marple, que las grandes casas, recuerdan. No lo que eligen, sino lo que deben. La señorita Tilling no dijo nada. Pero sus pasos, ya lentos, parecieron vacilar ligeramente cuando se acercaron a la estrecha puerta detrás del conservatorio. La puerta chirrió. No groseramente,
sino en la forma en que lo hacen las viejas bisagras cuando se han acostumbrado demasiado al silencio. Más allá, yacía el jardín amurallado, donde el aroma de la menta se mezclaba con el aliento desvanecido de las rosas. La señorita Tilling se detuvo allí. Su mirada giró hacia la cobertura lejana con una expresión que no era del todo memoria, pero sí cercana a ella. Era extraño, dijo de repente, su voz tranquila y no completamente dirigida a la señorita Marple. Ese verano, todo parecía apretado, estirado, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Ella rozó una mano enguantada contra la pared de piedra, las yemas de los dedos apenas tocaban su superficie. Alice, ella era diferente ese verano. No ruidosa o tonta, por supuesto. Nunca fue eso. Sino inquieta, distraída, como si algo dentro de ella hubiera comenzado a cambiar. La señorita Marple no dijo nada, aunque sus pensamientos se volvieron hacia otra palabra que la señorita Tilling había usado una vez, cuidadosa. Alice había tenido cuidado. Y ahora, parecía inquieta. Una chica como ella, agregó la señorita Tilling, más para sí que para su compañera, solo podía llevar tanta inquietud antes de pasar. La señorita Marple asintió, con los ojos descansando sobre una sola flor seca atrapada en el trabajo de hierro. O antes de que alguien lo viera, y se asustara de lo que podría convertirse. Continuaron más allá del borde del jardín, hacia el camino de servicio, donde un arco de piedra gastado unía el ala más nueva con la antigua. Aquí, el aire cambió. Más frío. Y la señorita Tilling dudó una vez más. Fue aquí, dijo, deteniéndose bajo el arco. O justo más allá. Lo recuerdo vívidamente, aunque no debería. No estaba destinada a estar cerca del ala de los sirvientes ese día. La señorita Marple no dijo nada. Solo permitió que la pausa se alargara. Hasta que la memoria hizo lo que a menudo hace cuando no se la apresura, regresó. Había voces, continuó la señorita Tilling. No ruidosas, nunca ruidosas, no en esa casa. Pero, afiladas. Una era de Alice, y sonaba asustada. No, no asustada, desesperada. Suplicaba. Giró su rostro ligeramente, como si intentara volver a escuchar a través del tiempo. Y luego la otra voz. Lady Francis. Fría. Recortada. ¿Conoce ese tono? Ella no lo levantó. No necesitaba hacerlo. Era el tipo de frialdad que arde. La señorita Marple asintió lentamente. Ese tipo de voz lo conocía demasiado bien. No crueldad exactamente, sino certeza, ejercida como un arma. No pude escuchar las palabras, señorita, dijo con voz débil, solo el ritmo. Nunca hablé de ello otra vez. Su aliento tembló. Olía ligeramente a almidón, lavanda, y algo más viejo. El drama de la vida de los sirvientes vivía al borde de la grandeza de otras personas. La pausa permaneció. Casi podía escuchar el eco de un nombre llamado demasiado tarde. La señorita Tilling caminó hacia adelante, en silencio ahora, quizás incierta de por qué habían venido. Pero la señorita Marple lo sabía. El pasado no siempre está detrás de nosotros. A veces espera a la vuelta de la esquina, aún llevando su delantal, aún cargando su secreto, a lo largo de un corredor que nunca ha olvidado, lo que una vez supo. Cerca del antiguo armario de lino fue donde la señorita Marple se detuvo. No porque viera algo, sino porque algo en su memoria se agitó. La señorita Tilling había hablado una vez de nuevas cortinas, reemplazadas apresuradamente tras la muerte de Alice. Y allí, escondido junto a la prensa de almacenamiento, había un panel de pared ligeramente descolorido. La pintura se agrietaba, de una manera que delataba perturbación pasada. Ella se arrodilló, los dedos rozando el borde. ¿Puedo?, preguntó, aunque la respuesta de la señorita Tilling apenas fue audible. Con una presión suave, el panel cedió. Dentro, un receso estrecho, oscuro, pero poco profundo. Y en él, un objeto olvidado, un marco de bordado. La seda aún estaba estirada. El hilo aún enrollado. Como si su dueña hubiera querido regresar. Y simplemente, nunca lo hubiera hecho. Las iniciales estaban cosidas con una mano tímida y esperanzada. C.A. La señorita Marple no dijo nada. Sus ojos descansaban sobre el patrón azul pálido. ¿Flores? ¿Iniciales? Sintió ese extraño dolor silencioso que viene cuando la memoria se vuelve material. No se lo mostró a la señorita Tilling. Aún no. Algunas cosas es mejor dejarlas sin hablar, hasta que puedan entenderse.
Pero dentro de ella, había comenzado a aflojarse un hilo. Uno que no volvería a atarse perfectamente. Mientras descendían la escalera estrecha, el aire se calentó. Más encerrado. Las paredes parecían llevar la respiración de todos los que habían pasado allí, sin ser vistos. La señorita Marple caminó lentamente, dejando que el silencio acumulase su peso. Y entonces, con lo que parecía una pregunta casual, dijo: ¿quién tenía la llave del armario de lino, en 1917? La señorita Tilling se detuvo. La vacilación fue breve. No más larga que el ritmo entre dos latidos. Pero la señorita Marple sintió cómo se asentaba, en el espacio entre ellas, como el polvo. Solo Lady Francis, dijo por fin, con voz baja y apretada. Ella la guardaba en su escritorio. Lo recuerdo, porque me dijo que nunca buscara nada allí, sin preguntar. La señorita Marple no respondió de inmediato. Su mente se volvió hacia adentro, colocando lo que se había dicho, sobre lo que no. Observando cuán cuidadosamente, la memoria se había doblado para ajustarse a la historia requerida. Por supuesto, dijo en voz baja. Algunos cajones permanecen cerrados durante años. Y otros, solo parecen estarlo. La señorita Tilling no preguntó a qué se refería. Continuaron su descenso, juntas. Pero los pensamientos de la señorita Marple ya se habían movido más allá de las escaleras. Hacia un armario, una cortina, y una niña, cuya aguja había quedado a mitad de la costura, para siempre. El fete de la aldea de Bracken estaba en plena ebullición cuando llegó la señorita Marple. Los banderines ondeaban alegremente con la brisa, como si estuvieran decididos a mantener la tristeza a raya. Con hielos niños corrían entre puestos de mermelada y rifas, y el aroma de manzanas de caramelo se mezclaba a barba recién cortada. Era un día pintado de buen humor. Toda la alegría en la superficie. Todo inglés. Todo cuidadosamente feliz. Pero la señorita Marple, a pesar de sus agradables sonrisas y su discreta presencia, sabía que incluso el empavesado más festivo tenía nudos en sus costuras. Pasó lentamente por puestos de cojines de alfiler, ganchillo y chutney casero, asintiendo con caras familiares. Estos eran los días, pensaba a menudo, cuando el pasado se inclinaba suavemente, no para interrumpir, sino para mirar. Y fue bajo tales pancartas, en medio del calor de la charla del pueblo y el susurro de los boletos de papel, que la verdad, ocasionalmente, se permitía vislumbrar. No declararse, sino insinuarse, como una sombra en el lino. Ella había venido sin expectativas. Pero sus instintos, como siempre, la habían llevado al lugar correcto. Al igual que alguien, al otro lado del verde, sentado solo con un vaso de limonada, no esperaba que alguien como ella lo encontrara. Thomas Jensen había envejecido como envejecen a menudo los jardineros, la espalda ligeramente curvada, las manos formadas por herramientas y clima, la cara más profundamente forrada que cansada. Pero sus ojos, cuando encontraron los de la señorita Marple, eran agudos y estables, como los de alguien que había pasado toda una vida sin hablar lo que notó, pero que nunca lo olvidó tampoco. Señorita Marple, dijo, inclinando su gorra, en el camino de los hombres que todavía creían en la cortesía, incluso hacia mujeres que veían mucho más de lo que jamás decían. Ella se sentó a su lado, sin ceremonia, como si fueran viejos conocidos reunidos, no dos personas que nunca habían compartido más que el aire de la misma aldea. ¿Todavía cuidando las cosas?, preguntó suavemente. Jensen dio una risa tranquila. Me siento ahora, señorita. Observo crecer la hierba, y la gente olvida. La señorita Marple sonrió. No todos se olvidan. Él la miró por un largo momento, y luego volvió los ojos hacia el extremo más lejano del verde, donde el muro del huerto de la sala podía vislumbrarse, más allá del seto. Fue un verano, dijo suavemente, cuando algunas cosas nunca fueron las mismas de nuevo. Y sin que se le pidiera, comenzó a decir un poco más. Mer cayó, dijo, su voz baja y lenta. Alice Carter. Estaba tendiendo las rosas por la pared inferior, justo cerca del huerto, cuando los vi. Hizo una pausa para un sorbo de su limonada. No por sed, sino para organizar sus palabras. Pensaron que nadie vio, pero siempre tenía la costumbre de caminar en silencio con mis botas. No me gustaba sobresaltar a las abejas, ¿ve? La señorita Marple asintió, sabiendo muy bien que los niños de jardín a menudo eran los mejores testigos, mitad invisibles, siempre escuchando. Hugo y Alice, debajo del árbol de lima. Ella estaba sentada. No colapsada, no llorando, solo sentada, como si estuviera completamente cansada. Él estaba de pie,
los puños apretados, como si no supiera qué hacer con ellos. No había adornos, ni deseo de dramatizar. Jensen no era un hombre que especulaba. Recordaba lo que veía, y dejaba el resto a otros. No pude escucharlos, pero no se pelearon. Sin gritos, solo el tipo de silencio que se siente pesado. Ella lo miró, como alguien tomando una decisión. Los dedos de la señorita Marple se apretaron ligeramente alrededor de su bolso. Ella nunca volvió al árbol de lima después de eso, agregó Jensen, casi como una ocurrencia tardía. Y él tampoco. Y aunque no lo dijo en voz alta, el recuerdo de esa quietud, de esa pena presionada entre palabras no habladas, se asentó en el espacio entre ellos como la caída de una flor. Una semana después, continuó Jensen, el niño se había ido. La señorita Marple lo miró. Empacado así. Sin previo aviso. Sin llanto. Sin tronco. Ninguno del alboroto habitual. El pony no había sido preparado. Sus cosas de tenis quedaron en el desván del establo. Encontré un libro de poesía, escondido detrás del cobertizo de herramientas, semanas después. No había querido ir. No entonces. No así. Avanzó su limonada con el extremo de una cuchara de madera. Ni siquiera se despidió de la mano estable. Y le gustaba a ese pony. Lo había estropeado, podrido. La línea llevaba más peso que sentimiento. En los hogares del campo, las despedidas eran rituales. Cuando no ocurrían, significaba que algo había salido mal, a puertas cerradas. Demasiado mal para vestirse con despedidas. La señorita Marple no dijo nada. Jenks miró a través del feté con un leve desapego. Siempre son los chicos que envían, murmuró. Cuando han visto demasiado, o lo han sentido. Luego, con un pequeño asentimiento, no de acuerdo, sino de finalidad, regresó a su silencio. Y la señorita Marple, levantándose lentamente, llevó sus palabras con ella, como si fueran un papel doblado metido en su guante. Ella tomó el camino largo a casa. El feté retrocedió detrás de ella, como una canción que terminaba. Y el sendero se desvió suavemente, hacia el borde boscoso de Fitzwilliam Land. La señorita Marple caminó lentamente, sus pensamientos a la deriva, como las abejas que se cernían sobre el seto. No fue la historia en sí lo que la molestó. Había escuchado versiones antes, una niña con demasiado corazón, un niño atrapado entre el deber y la ternura, y una casa más preocupada por las apariencias que por las consecuencias. Pero había algo particular, en el tono de Jensen. La gentileza con la que había descrito los puños apretados de Hugo, la forma en que el pony se había dejado sin preparar, el libro de poesía no leído. Estas no eran las marcas de un niño protegido. Eran los fragmentos de un niño silenciado. Silenciado por el bien de la familia. Por la preservación de la propiedad. La señorita Marple lo había visto todo antes. Niños enviados a escuelas distantes, no por educación, sino para olvidar. Sus emociones envueltas en latín y rugby, hasta que olvidaron qué partes habían dolido alguna vez. Nunca se había casado, nunca crió a un hijo, pero había visto a muchas madres hacerlo. Y algunas lo habían hecho con una especie de descuido feroz, el tipo que dañaba, sin intención. Ella rodeó el carril que sobrepasaba la pared del huerto, sus pies desacelerando. Los niños no siempre estaban protegidos del escándalo. A veces, eran enterrados dentro de él. Se detuvo en la pared del huerto bajo, una mano enguantada descansando contra la piedra cubierta de líquen. El árbol de lima estaba más allá, sus extremidades más pesadas ahora, cultivadas con los años. El musgo alineaba la base, y las ramitas caídas yacían como recordatorios dispersos. La señorita Marple miró hacia la hierba, debajo de su dosel. No fue el árbol en sí lo que la sostuvo, ni el recuerdo de Alice debajo de él. Era lo que no se había hecho. Las conversaciones que no se habían tenido. Las verdades que no se les había permitido respirar. La casa había continuado. Lady Francis había recibido su provocación. Había pagado a su personal. Había interpretado a la matrona, de las apariencias. Hugo había sido enviado. Y Alice, había sido doblada en el pasado como lino en un cofre demasiado tiempo sin abrir. Pero la culpa, la señorita Marple lo sabía, no desaparece con la distancia. Fermenta. Y cuando se conserva el tiempo suficiente, incluso por amor, comienza a filtrarse. Ella se volvió de la pared. Algunas pérdidas fueron enterradas, otras simplemente, nunca habían sido nombradas. Y debajo de las ramas del viejo árbol de lima, ambos tipos, aún esperaban.
Entre los sobres cuidadosamente apilados, las tarjetas de notas amarillentas, décadas de bazares de iglesia, camisetas parroquiales y condolencias demasiado amables para ser completamente sinceras, un sobre azul pálido se había deslizado, debajo del revestimiento de la caja. La señorita Marple lo alivió con la punta de sus dedos, reconociendo al instante la tenue cinta plateada que Lady Francis había usado una vez para correspondencias especiales. No Navidad, nunca Navidad, sino cumpleaños, generalmente de aquellos a quienes todavía sentía afecto, o tal vez obligación. Estaba dirigido a alguien hace mucho tiempo fallecido. Pero la letra era inconfundible, los largos arcos elegantes de la F, la historia ligeramente exagerada de la C en feliz, el más débil temblor, debajo del florecido más querido. Había elegancia, sí, pero también algo más. Una tensión, no de enfermedad, sino del tiempo. El peso de la edad, tal vez. Pero aún así, la señorita Marple la leyó 2 veces, antes de doblarla nuevamente. Luego se volvió hacia la otra carta, la marcada para el abogado, para Hugo, para la posteridad, y la sacó de su sobre con cuidado. La diferencia, una vez que la había visto, era inconfundible. La firma fue la primera traición. Lady Francis siempre había firmado su nombre como si fuera parte de ella, no una marca, sino una presencia. El florecimiento en el FFS tenía un ritmo, un sutil ascenso y caída, que se hacía eco del tono de su voz cuando interpretaba a la anfitriona, o emitía un cumplido destinado a herir suavemente. Pero la firma de la carta que dejó a Hugo era demasiado suave, demasiado uniforme. Le faltaba tensión, como un vestido adaptado demasiado precisamente, traicionando que no había cuerpo debajo. La señorita Marple se inclinó más cerca del escritorio, trayendo las 2 muestras una al lado de la otra. El espacio entre palabras, en la tarjeta de cumpleaños, era inconsistente, en la forma en que toda mano envejecida se vuelve con el tiempo, vacilante aquí, impulsivo allá. La tinta ocasionalmente se profundizaba, sugiriendo presión de la mano. Pero en la carta, la presión era constante. No solo en las párrocas, sino en las curvas, como si el escritor hubiera ensayado. La inclinación también contaba su propia historia. La letra de Lady Francis se inclinaba ligeramente hacia la izquierda, un rasgo raro entre los escritores diestros, lo que le daba a su guión una elegancia equilibrada. La carta, sin embargo, se inclinaba obedientemente hacia la derecha, como si alguien la hubiera escrito tras haber aprendido caligrafía en los salones de la escuela, después de la guerra. La imitación, pensó la señorita Marple, no es imitación. Es teatro. Y en el teatro, las líneas siempre deben servir al actor. Dobló ambos documentos cuidadosamente, su expresión ilegible, y alcanzó sus guantes. Había una conversación más que necesitaba tener. Y requeriría tacto. La señorita Tilling, cuando respondió la puerta, tenía el aire de una mujer sorprendida no por el visitante, sino por la inevitabilidad de su llegada. Lideró a la señorita Marple con todas las viejas cortesías, pero el azucarero tembló ligeramente en su mano. La señorita Marple no comenzó con acusaciones. Nunca lo hacía. En cambio, preguntó por las últimas semanas de Francis, su apetito, su espíritu, su fuerza. La señorita Tilling habló en suaves eufemismos, frágil, somnolienta, un poco confusa a veces, hasta que la señorita Marple, con una suave sonrisa, preguntó directamente si Lady Francis había escrito algo a mano durante esos últimos días. Hubo una pausa, delicada, tensa. Apenas podía sostener una cucharadita, dijo la señorita Tilling en voz baja. Tuve que cambiar las páginas de su Biblia por ella. Incluso firmar un recibo para la lavandería se convirtió en, bueno, lo hice por ella. Ella dijo que ya no importaba. La señorita Marple inclinó su cabeza, curiosa, luego murmuró. Entonces debió haber sido complicado componer una carta tan importante, en tinta, con puntuación completa, sin ayuda. La señorita Tilling no dijo nada. Pero en su silencio, algo cambió. Fue en una voz más pequeña que la señorita Tilling admitió lo que había mantenido ubicado detrás de frases formales y dudas gentiles. Todas las cartas de Lady Francis, en esas últimas semanas, fueron dictadas. A mí, por lo general, a veces al joven de la oficina del abogado, si era un asunto legal. Pero ella no tenía la fuerza para levantar la pluma, y mucho menos para escribir una página entera. La señorita Marple asintió, sin decir nada. Pero esa carta, añadió la señorita Tilling, y ahora su voz sostenía el delicado temblor de la conciencia, no me la dictó. Ni que yo sepa, a nadie más. La señorita Marple permitió que el silencio se alargara, como si pudiera extraer lo que aún no se había dicho.
La encontré, continuó finalmente la señorita Tilling. En el cajón de su escritorio, doblada, sellada, ya abordada. Pensé que debía haberla dictado en privado. Tal vez, antes de lo que me di cuenta. No era mi lugar cuestionar sus deseos. De hecho, dijo la señorita Marple suavemente. Pero a veces, un deseo también puede ser un disfraz. La señorita Tilling miró hacia otro lado. Había un ligero aroma en la habitación, algo persistente. Y los pensamientos de la señorita Marple se volvieron hacia esa otra pista. Siempre había creído que la memoria tenía un aroma. La lavanda, para Lady Francis, había sido un susurro de restricción, tocada débilmente en las muñecas, nunca arañando, nunca audaz, el tipo de fragancia que no se debe notar, pero que se recuerda con cariño. Pero la carta, sellada, reservada tan convenientemente, había llevado una traza mucho más fuerte, casi perfumada deliberadamente. El papel lo había producido fácilmente, como si hubiera sido empapado, en lugar de apenas rozado. No era la moderación habitual de Francis. Era algo más teatral. Un aroma que se anunciaba a sí mismo como auténtico y, por lo tanto, se volvía sospechoso. Lady Francis nunca había usado lavanda tan fuerte. Eso, solo había golpeado ahora a la señorita Marple. Pero era más que eso. Era la intención detrás de todo, como si el escritor creyera que el perfume podía servir como prueba de presencia. Y, sin embargo, como con todos los disfraces, revelaba demasiado. Los pensamientos de la señorita Marple no se desplazaron hacia lo que Francis había confesado, sino hacia quien había deseado que existiera tal carta. En asuntos del corazón, del legado, y de la culpa, a veces el aroma más fuerte no lo deja el recordado, sino quien reescribe el recuerdo. El crepúsculo se había profundizado cuando la señorita Marple se asentó en su sala de estar. Su tejido, inactivo en su regazo, los ojos, sobre un parche de sombra que se extendía por la alfombra. No había encendido la lámpara. Parecía innecesario. O tal vez, estaba esperando que la oscuridad dijera lo que la luz del día había sido demasiado educada para pronunciar. La carta había sido una actuación. Eso estaba claro ahora. No por Lady Francis, cuyas manos ya habían renunciado hace tiempo al acto de escribir, sino por alguien que necesitaba su voz, para hacer eco más allá de la muerte. La señorita Marple había visto tales esfuerzos antes. No con frecuencia, no, pero sí lo suficiente como para reconocer su forma. No falsificación por dinero, ni siquiera por venganza, sino para que la narrativa sellara una versión de la verdad en tinta, para que nadie se atreviera a contradecirla. Pero debajo de cada confesión, yace un motivo. Y no siempre es el que se profesa. Pensó nuevamente en Hugo, en su silencio, en el huerto, en las manos que se habían agarrado, y en la señorita Tilling, cuya lealtad había comenzado con admiración, pero que, quizás, había vagado, sin saberlo, hacia la preservación. Nadie había preguntado quién necesitaba realmente la confesión. Y en esa omisión, estaba la forma de la respuesta final. No en lo que se escribió, sino en lo que estaba tan cuidadosamente arreglado, para ser creído. Hay ciertos gestos que llevan el peso de la renuncia. Y la mano extendida de la señorita Tilling, que sostenía la pequeña llave de latón, fue uno de esos momentos. Es solo por un momento, ¿entiende?, murmuró, sin mirar a los ojos de la señorita Marple. No estoy segura de que sea completamente apropiado. Ese ala no se ha abierto en años. La señorita Marple tomó la llave suavemente, asintiendo con la comprensión serena, de una mujer que había pasado toda una vida aprendiendo cuando el silencio requería paciencia, y cuando había llegado el momento de entrar en ese silencio, donde la verdad se había mantenido bajo cerradura. La llave estaba caliente, aún por la mano de la señorita Tilling, pero se sintió fresca con la memoria. A veces, dijo suavemente la señorita Marple, una puerta cerrada durante mucho tiempo no está protegiendo el escándalo, sino la tristeza. Y la tristeza es menos aterradora cuando uno no la enfrenta solo. La señorita Tilling dio el más leve asentimiento. Había un rayo de algo tácito en su expresión. No la complicidad, exactamente, sino el cansancio. Como si la carga de no preguntar se hubiera vuelto más pesada que el miedo a lo que podría encontrarse. La señorita Marple colocó la llave en su bolso y, con una tranquila despedida, entró en el anochecer. Tono sereno, pensó que hay horas que llegan no por tiempo, sino por necesidad, y esta fue una de ellas. Pausa breve. El pasillo la recibió no con bienvenida, sino con el silencio de los años olvidados.
Voz suave, sus pasos, precisos, suaves, deliberados, agitaron el polvo, no en movimiento, sino en memoria. Fitzwilliam Hall había hecho eco, una vez, con sirvientes pisando, campanas sonando, y risas apenas permitidas. Ahora, exhalaba solo almidón de lino y el débil aroma de lavanda, que se había aferrado demasiado tiempo. La escalera de las habitaciones de los sirvientes se curvaba a la izquierda. Estrecha, reacia, tono reflexivo, como si recordara el peso de niñas que la habían recorrido llorando, o lentamente, con resignación. La señorita Marple no se apresuró. Pausa. Algunas verdades, había aprendido, se vuelven visibles solo en la quietud. No fue el coraje el que estabilizó sus manos en el pasamanos, sino una larga familiaridad con las sombras dejadas por las elecciones de otras personas. La llave de latón giró fácilmente en la cerradura descolorida. Un sonido pequeño. Pero, en tales lugares, los pequeños sonidos tenían enormes consecuencias. Detrás de la puerta, el aire cambió. No más frío, sino más viejo. Tono bajo y nostálgico. El polvo, incluso cuando está perturbado, conserva la forma de las cosas. Y, mientras se movía hacia el más leve brillo de la luz de la luna en las tablas del piso, sintió esa vieja sensación nuevamente. No temor, sino invitación. Pronto sabría si esta puerta conducía al dolor, o a la gracia. Era una habitación simple, humilde en proporción. El tipo de cuarto asignado a los segundos parlamentos o a una criada demasiado leal como para quejarse de corrientes de aire. La señorita Marple se quedó muy quieta por un momento. Su mirada pasaba suavemente sobre la cama estrecha de hierro, el soporte de lavado con su jarra faltante, y el cofre de cedro al pie de la cama, su barniz opaco por negligencia y tiempo. No fue el cofre lo que la atrajo, sino la delgada línea de oscuridad, debajo de él. El cajón se alzaba con el suelo. Casi olvidado. Se arrodilló lentamente. La madera gimió débilmente bajo su mano. Reacia, pero dispuesta. En el interior, en medio del aroma de bolas de naftalina y lavanda envejecida, yacía un solo objeto, un diario. Delgado. Atado. Las esquinas, suaves por el uso. No tenía nombre. Pero las iniciales estaban allí, apenas visibles. ACE, Alice Carter. Ella no lo tocó de inmediato. Pausa contemplativa. El acto de encontrar algo no es lo mismo que reclamarlo. El silencio de la habitación parecía presionar contra ella, como si no estuviera seguro de si los secretos del pasado deseaban ser despertados. Por fin, la señorita Marple levantó el diario suavemente, como quien podría levantar un pañuelo caído cerca de una tumba. Tono muy suave. El cuero, agrietado pero digno, cedió ligeramente bajo sus dedos. Se giró hacia la mesa cercana, donde quedaba una pequeña lámpara de aceite con una caja polvorienta de fósforos. La encendió. Pensó que algunos recuerdos prefieren las sombras, pero algunos necesitan suficiente luz para ser perdonados. La tinta se había desvanecido, pero no desaparecido. La señorita Marple convirtió las páginas frágiles con reverencia, como quien atiende la confesión susurrada de un amigo. No por curiosidad, sino por escuchar de verdad. Las entradas eran cortas, a menudo no más de 1 o 2 líneas. Cena simple esta noche. La señorita P, con uno de sus temperamentos. O la iglesia del domingo. En verde. La señorita Francis cantó suavemente. Ocasionalmente, aparecía un pequeño verso. Incómodo en rima, pero sincero en espíritu. Nada elaborado. Pero la sinceridad, rara vez necesita florecer. Y luego, gradualmente, las líneas cambiaron. Menos sobre días. Más sobre sentir. Hubo mención de él, nunca nombrado. Solo aludido. Un breve comentario. Trajo yedra. No me miró a los ojos. Su voz volvió a estar fría. Creo que ella lo sabe. Creo que siempre lo ha hecho. La página final estaba manchada en la esquina, donde la tinta se había borrado, como si una mano hubiera descansado allí demasiado tiempo. La escritura vacilaba. La señorita Marple leyó la oración 2 veces. Tono bajo, íntimo, su corazón se movió extrañamente dentro de ella. Todavía no lo sabe, pero debo decirle pronto. Sin fecha. Sin firma. Solo esa frase. Como si fuera el último coraje que Alice había reunido, y la última que se le permitió mantener. Los dedos de la señorita Marple descansaron allí un momento más. Era una voz silenciada, no por accidente, sino por decisión. No fue la desesperación lo que cerró el diario. Fue la esperanza. Debajo de la entrada final,
presionada débilmente en el borde del papel, había una línea más. Medio pensamiento, o tal vez una promesa aún no dicha en voz alta. Le hablaré debajo del árbol de lima. Sin acusación. Sin súplica. Solo el ritmo tranquilo de la intención, frágil, pero luminosa. La señorita Marple cerró el libro suavemente. Sus manos, tan practicadas en los hábitos de tejer y escribir cartas, permanecieron sobre la cubierta desvaída. Incluso ahora, la tinta dejaba una ligera sombra en la página opuesta. El eco de una niña que había escrito no con amargura, sino con fe. Una cosa, pensó la señorita Marple, era ser joven y tonta, pero otra, muy distinta, era ser joven y valiente. Y Alice había sido ambas. No fue la violencia de la traición lo que perseguía a esa casa, sino el borrador del amor. No castigado. Solo, negado. Ella deslizó el diario en su bolso, donde descansó como una pregunta que los años se habían negado a hacer. Y luego, en silencio, se puso de pie. No se fue de inmediato. La habitación parecía respirar. No audiblemente, sino en el silencio que se asienta cuando nada se atreve a ser perturbado. Sus ojos descansaron sobre el marco de la cama de hierro, simple y sin consuelo, y el alféizar roto donde, alguna vez, una niña pudo haberse inclinado a ver florecer el huerto. Nada en la habitación gritaba. Pausa, eso fue lo que más golpeó a la señorita Marple. Sin llanto. Sin protesta. Ni siquiera la amargura del destino injusto. Solo la quietud, de algo que alguna vez fue suave, y olvidado. Fue la ausencia lo que dolió. El silencio de aquellos que habían conocido, y no intervinieron. El silencio de aquellos que habían visto, y eligieron la ceguera. La señorita Marple dobló sus manos enguantadas delante de ella. No había habido escándalo, porque nadie había mirado lo suficientemente cerca como para arriesgarse a uno. Y por eso, las palabras de Alice solo habían vivido en los márgenes. Su amor, como una violeta presionada en un libro sin abrir, se había desvanecido sin ser visto. Cuando volvió la llave detrás de ella, la señorita Marple sintió la pregunta, no por culpa, sino por costo. Y no de los culpables, sino de aquellos que podrían haber amado, más fuerte, y no lo hicieron. Tenía 17 años, dijo al fin. No como una excusa, más como una confesión. Del tipo que un niño podría ser años demasiado tarde, con la esperanza de que, todavía importara. La señorita Marple inclinó su cabeza. 17. Una edad que siente demasiado y entiende demasiado poco. Una edad demasiado joven para soportar la verdad, y lo suficientemente mayor como para saber cuándo ha sido enterrada. Y ella, se perdió, pensó Marple, casi como si fuera daño colateral. Iba a hablar con madre de todo, de nosotros. No miró a la señorita Marple al decirlo. Le supliqué que no lo hiciera. Le dije que no cambiaría nada. Que la verdad, en esta casa, no era la misma que en otros lugares. La señorita Marple no dijo nada. Su mirada descansaba tranquilamente sobre la parrilla vacía. Pensaba que la verdad podía cambiar las cosas. Lo repitió, como si al oírlo en voz alta, finalmente se probara falso. Ella no entendía cómo eran las cosas. Un momento pasó. Afuera, en algún lugar, un reloj marcó la media hora. Tormento, silencio. Lo oí. Oí el grito. No fue fuerte. No fue largo. Solo, agudo. Como algo que se había soltado de pronto. Su mirada estaba distante ahora, fija en algún lugar más allá de la chimenea, hacia un pasillo de memorias, que solo él podía ver. Yo estaba justo afuera, en la entrada de servicio. Hay un seto allí. Recuerdo el viento empujándolo. Sus palabras salieron lentamente, como hilo tirado por una aguja que se resiste. Volví cuando oí el silencio. Fue el silencio lo que me detuvo, no el sonido. No miró a la señorita Marple. En cambio, observó sus manos, como quien ve el costo de saber lo que siempre ha sabido, pero ha vivido dentro de los límites. Quemaduras. Las suyas, por el rígido corsé de la vergüenza social. Clara no había mentido para engañar. Había mentido, para contener. Y, al hacerlo, enterró una verdad que nunca fue monstruosa, solo humana. La señorita Marple caminó lentamente hacia el pasillo, donde la luz caía tenue, y muy antigua. Sus pasos no vacilaron, aunque sus pensamientos divagaban entre las puntadas incompletas de Alice. Un hilo que quedó suelto, no por olvido, sino por interrupción. Detrás de ella, Hugo permanecía a la luz apagada del hogar.
rodeado de paredes que recordaban demasiado, y hablaban muy poco. La señorita Marple no miró hacia atrás. Después de todo, algunas heridas no están destinadas a ser sanadas, sino simplemente reconocidas. Y eso, por fin, se había hecho. El huerto se había vuelto más tranquilo en las últimas semanas. Aunque, nunca había sido ruidoso, como los jardines de ciudad. Había algo sin prisa en su decadencia. Un suave rendimiento al tiempo. La señorita Marple se dirigió lentamente al banco bajo el viejo árbol de lima. El asiento donde tanto había esperado para ser dicho. El árbol comenzaba a arrojar sus flores, delicadas, pálidas, pero ya no fragantes con la promesa de primavera. El aroma había cambiado. Todavía floral, sí, pero teñido ahora con una amargura tenue y astringente. Como un té dejado demasiado tiempo. O recuerdos que uno intentó suavizar, solo para encontrarlos más agudos, en su claridad. Se acomodó sin prisa, las manos enguantadas dobladas cuidadosamente sobre su regazo. Escuchó el susurro de la brisa a través del dosel delgado. No había audiencia allí. No hacía falta repetir en voz alta lo que ya había reconstruido. Y, sin embargo, el aire tenía una especie de expectativa, como si el pasado aún pudiera alzarse y hablar, dado el silencio adecuado. La verdad que sabía, no siempre necesitaba confesión. A veces, solo necesitaba compañía. El huerto nunca había sido destinado a secretos. Y, sin embargo, los había reunido de todos modos. Como el rocío sobre la curva de un pétalo. La señorita Marple permitió que sus pensamientos se desviaran suavemente, rastreando los contornos de lo que se había revelado. Y, más conmovedor aún, lo que no se había dicho. Casi podía oír la voz de Alice, temblorosa, valiente, joven, insistiendo en la honestidad, convencida de que sería suficiente.